Bien, buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a la clase de herramientas digitales 3 de hoy, miércoles 5 de junio del 2024. Bueno, esta es nuestra última sesión del primer parcial. La próxima semana estamos en exámenes. Bueno, todavía no tengo el horario compartido. Apenas lo disponga, le comparto. No sé si de pronto ustedes ya lo tienen. Si ya lo tienen, pues ustedes ya sabrán qué día nos toca el examen, ¿no? Bueno, mientras se conectaban, les pasé al grupo de WhatsApp las diapositivas de todo el material que hemos visto en la unidad número 1. Recuerden que este curso está seccionado en dos grandes unidades. La uno que tiene que ver con hojas de cálculo, en este caso Excel, que es lo que hemos estado viendo durante todo este primer parcial. Y también les compartí un archivo en Excel donde vamos a trabajar hoy lo que es tablas dinámicas y también vamos a ver cómo elaborar macros, ¿sí? Entonces les compartí ese archivo para que ustedes puedan ir siguiendo o puedan ir haciendo su práctica ahí, ¿no? Como para que puedan ver las cosas que les voy indicando mientras explico la clase. El examen del primer parcial va a ser lo que vamos a ver el día de hoy. O sea, incluye tablas dinámicas y macros que son parte del contenido de la unidad número 1, todas las funciones que hemos visto, la validación de datos que vimos también, bueno, lo que vimos de correspondencia y todo lo que hemos estado viendo durante esta unidad, ¿sí? Bueno, entonces voy a comenzar a compartir mi pantalla y ustedes podrán pues ir viendo cómo crear una tabla dinámica. Esperen un ratito que sin querer cerré el archivo y ya les comparto. Bien, este fue el archivo que les pasé en el grupo que tenemos, el archivo como el que ustedes están viendo ahora en pantalla, ¿sí? Espérenme un ratito y habilito bien aquí todo. Listo. Bueno, en sus pantallas ustedes tienen un archivo donde dice hoja 1, que tiene estos datos sencillitos. Con esto voy a empezar explicando cómo se crea una tabla dinámica. Tenemos otro archivo grande, perdón, otra hoja con bastante información que se llama base de datos, que es una base de datos que yo tengo de de una actividad que realicé hace tiempo, ¿no? Entonces aquí les aparece, ¿sí? Todo tiene 440 registros, este archivo, perdón, esta hoja que dice base de datos. En la hoja 1 solo tenemos 10 registros, ¿sí? En el que dice base de datos, pues tenemos más de 400 registros. Bien, y acá tengo una hoja en blanco, nada más. ¿Cómo se crea una tabla dinámica? Bueno, crear una tabla dinámica es sumamente sencillo, no es complicado, ¿verdad? Primero, ustedes deben irse, una vez que tengan los datos con los que quieren trabajar, recuérdense que como su nombre indica, déjenme ver si aquí tengo lo que es una tabla dinámica, la definición, que lo teníamos en una de las primeras clases, vimos todas estas funciones, aquí está, la validación de datos que ya vimos, y las tablas dinámicas. Entonces, ¿qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que le permite ver comparaciones, patrones y tendencias en ellos. Las tablas dinámicas funcionan de forma un poco distinta dependiendo de la plataforma que use para ejecutar Excel. En tal caso, como su nombre indica, es muy dinámico, es decir, usted va a mover mucho de los datos que suele tener en alguna matriz que es bastante grande o bastante extensa. ¿Se puede hacer tabla dinámica con una matriz pequeñita? Por supuesto que sí, pero no tiene como mucho sentido. Se lo utiliza más cuando manejamos una cantidad de datos un poco razonable, digamos así. ¿Sí? Los pasos para crear una tabla dinámica, bueno, primera cosa que tienen que ver es que la tabla no tenga celdas combinadas. Eso es importante, que tampoco tenga filtros. Si ustedes tuvieran un archivo como este, por ejemplo, y aquí yo tuviera filtros, por ejemplo, estos son los filtros, no te marcan aquí en datos, sino en la opción de filtro. Si tuviera, yo tendría que quitarle aquello. Si tuviera combinadas celdas, por ejemplo, aquí mezclo esta con esta y combino, entonces debería dejar los datos así limpios, sin celdas combinadas, sin filtros, ¿sí? Porque caso contrario, eso daría inconveniente en que se genere la tabla dinámica, ¿ya? Entonces, una de las primeras cosas que deben verificar es eso, que no tengan celdas combinadas ni filtro. Cada registro debe estar en su propia celda.
Debe ubicarse en cualquier celda de su tabla, bueno, en la que ustedes gusten. Luego se van a la pestaña que dice insertar y seleccionan la que dice tabla. Verificar que se haya seleccionado todos los datos que tiene su tabla desde el encabezado. Y fíjense que aquí no dice tabla dinámica, simplemente dice insertar tabla. Una vez que ustedes insertan la tabla, después insertamos la tabla dinámica, ¿sí? Pero el paso es este, insertar tabla. Entonces, dicho de esta manera, vamos a la práctica. Esta es mi matriz, esta es pequeñita ahora. ¿Qué me decía? Que yo me podía posicionar en cualquier lado de la tabla, luego me iba a las pestañas que tengo en mi menú principal, ponía insertar y seleccionaba la opción que dice tabla. ¿Por qué se pone tabla? Para darle a esta matriz que tengo el formato de una tabla. Eso es importante para que se pueda generar la tabla dinámica más adelante, ¿sí? Vuelvo y repito, y también verificar que no tengan celdas combinadas ni que tampoco tengan filtros. Muy bien, entonces voy aquí a insertar tabla y fíjense que como yo tenía acá el cursor, me marca desde la A13 nada más. Entonces, yo quiero hacerle esto a toda mi tabla, ¿sí? O yo quiero que todo esto tenga la tabla. Entonces, yo me podría poner tranquilamente por aquí, insertar, ay, perdón, tabla, esta no, insertar tabla, ¿sí? Y ahí cuando me puse en la primera celda, si ven donde dice cliente, me marcó todos los registros que tiene esta tabla. Vuelvo y repito, ¿qué fue lo que hice? Simplemente me fui a mi primera celda, que en este caso tiene una cabecera que dice cliente, luego fui al menú que dice insertar y seleccioné el que dice tabla. Cuando yo selecciono tabla, por defecto me aparece, me marca todos los datos que encontró. Si ustedes se fijan, si no les marcó todo, pues ustedes le dan el rango correcto y también seleccionan que la tabla tiene encabezados, por supuesto, si ven son los titulitos que tiene. Si su tabla no tuviera encabezado, se les recomienda que le pongan, ¿sí? Para que después nos ayude o nos facilite el filtrado de los datos con la tabla dinámica. Entonces damos clic en aceptar. Y fíjense que su tabla cambió de apariencia, ¿cierto? Ya tiene el formato de una tabla. En este momento, esta matriz que yo tenía muy sencilla, ahora tiene un formato de tabla, ¿sí? Este es el primer paso. El segundo paso es que yo vuelva a ir a mi menú o a mi pestaña insertar, ¿sí? Y cuando yo puse insertar, fíjense que por defecto, como yo inserté tabla, a lo que tengo doy clic en insertar, si ven, dice diseño de la tabla, aquí yo le podría cambiar el diseño si quisiera, en este caso no es necesario, si ven en la parte de aquí tengo los estilos de la tabla y me cogió esta que es azulito con celeste por defecto, pero yo le pudiera cambiar. Bueno, eso es irrelevante, pero si es que quisiera. Ahora fíjense que aquí dice nombre de la tabla y aquí dice tabla 1. Aquí ustedes le pueden cambiar el nombre a la tabla. En este caso le voy a poner datos a mi tabla, ¿sí? Listo. Ahí está. Voy nuevamente a la parte de insertar y ahora selecciono ahí sí la que dice tabla dinámica. Tabla dinámica recomendada también se puede usar. Esta nos da como ideas o sugerencias de cómo podemos filtrar los datos. Pero a veces las ideas o sugerencias que nos dan no se asemejan a lo que realmente queremos. Fíjense que voy a dar tablas dinámicas recomendadas para que vean. Aquí me pide que seleccione el rango. Déjenme ponerme una vez por aquí. Ya, ahí si ven que me da que yo las puedo seleccionar así, por ciudad, ¿sí? Puedo hacer el filtro por ciudad, fíjense. Puedo hacer el filtro de que me cuente cuántos clientes hay en cada ciudad. Estos ejemplos que ustedes ven aquí son las diferentes tablas que me sugiere pues la máquina que yo haga. Si yo no tengo idea de cómo hacer una tabla dinámica, entonces puedo seleccionar que dice tabla dinámica recomendada y ahí me sugiere que yo puedo filtrar por pues puedo filtrar por ciudades, puedo filtrar por ciudad, pero en vez de que me dé la suma del valor, puedo pues poner la ciudad y cuántos clientes tiene esa ciudad, por ejemplo, ¿sí? Acá también me dice que otra tabla que yo puedo generar es una tabla que me filtre por las formas de pago. Entonces, me está dando sugerencia de que puedo crear 1, 2 y 3 tablas dinámicas. Aquí me está dando una idea. Se recomienda que seleccionen tablas dinámicas recomendadas cuando no tienen ni idea de cómo pueden filtrar los datos. Si ustedes sí tienen idea de cómo filtrar sus datos, no la necesitan, o por lo menos para que les dé un indicio, ¿ya? Bueno, entonces nosotros vamos a hacerlo de la manera normalita. ¿Cómo hacíamos? Entonces, insertar y poníamos tabla dinámica.
Fíjense que por defecto nos selecciona toda la tabla, ¿sí? Ahí nos dice que la tabla del rango que se llama tabla 1. ¿Sí? Yo le cambié el nombre a la tabla, pero parece que no se grabó y la dejó como tabla 1, ¿sí? Muy bien. ¿Qué dice que yo debo hacer? Yo puedo utilizar una fuente de datos externa, en este caso no, porque para eso creé esta matriz que está aquí, y yo puedo crear una nueva hoja de cálculo con los resultados de la tabla dinámica, que es lo que se recomienda, porque si la ponen aquí mismo como que se distorsiona o se pierde la información que tenía. Entonces, yo les sugiero que pongan en una nueva hoja de cálculo y den clic en aceptar. Y si ven que abrió por defecto, yo tenía mi hoja 1, que es esta que está aquí, donde estaban los datos, tenía la hoja 2, que son base de datos, y me creó una hoja 3. ¿Se fijan por qué? Porque tenía por defecto una hoja 2. Y me da esta tablita que está aquí, y de este lado me aparecen las formas en las que yo puedo filtrar. Voy a abrir un poco más. Aquí tengo cada una de las categorías o los títulos de mis columnas. Si ven cliente, edad, género, ciudad, producto, fecha de venta, forma de pago, valor de la venta, vendedor y tipo de cliente, ¿sí? Entonces, acá ustedes tienen las opciones de si quieren organizar por filas, si quieren organizar por columnas y por qué tipo de filtro. Aquí donde dice valores, siempre se va a poner o se va a arrastrar columnas que tengan datos numéricos, ¿sí? Por lo general aquí lo que hacen es sumar los valores o contar los valores, ¿sí? Bueno, en este caso yo quisiera que mi primera tabla, ¿qué es lo que haga? Mi primera tabla me filtre por, en este caso, producto, lo voy a poner en fila. Miren cómo va apareciendo aquí. Si ven, como yo le puse en filas, aparece de este lado laptop, mouse, parlante, PC, proyector y teclado, que son los productos que tiene mi tabla, ¿sí? Entonces yo le voy a decir que acá en valores me dé el valor en venta, ¿sí? Y arrastro y pongo aquí valor en venta, ¿sí ven? Y aquí me está haciendo una tabla de los productos que yo tengo y el valor que me va agrupando, ¿sí? Busca todos los que son laptops y me da el valor de las laptops, del mouse, de los parlantes, del PC y me da un valor total, ¿sí? Si yo me voy a mi base de datos, que es esta que está aquí originalmente, si ven que yo tengo los clientes, tengo el género, tengo la forma de pago, tengo los productos, ¿sí ven? Y repito, por ejemplo, teclado, por acá otra vez aparece teclado, y si ustedes quieren confirmar, ven que tengo un teclado de 1200, por acá tengo 678 y por acá tengo 289. Entonces acá me está dando, en esta hoja, me está dando la suma de todo lo que tiene que ver en el caso de con teclados, ¿sí ven? ¿Qué pasaría si yo en vez de haberlo puesto aquí por filas, el producto lo ponía por columnas? Miren lo que ocurría. Me dividía así, ¿no? Me ponía arriba los nombrecitos y abajo, o los titulitos de las columnas, y abajo me daba el valor en dólares. No se ve como muy bonito, no se entiende, entonces lo mejor sería que vaya acá a la parte de fila, ¿sí? No, no he tomado la asistencia, Suani. Bien, listo. Entonces, ustedes pueden aquí divertirse por las formas de filtrado. Ustedes deciden, por ejemplo, yo quisiera filtrar aquí en filtro, le puedo poner también que me ponga tipo de cliente, ¿sí? Y aquí me aparece tipo de cliente. Y en columnas, ¿no? O puedo agregar, esperen un ratito. Ya, ok. Entonces, ustedes van verificando, ¿no? En este caso no aporta mucho, mire cómo aparece aquí tipo de cliente y aquí en columna yo también podría otra vez poner tipo de cliente y no tiene mucho sentido, no me deja, ¿no? Aquí hay que ir viendo o jugando con los datos que tenemos en la matriz, familiarizándonos, por ejemplo, con ella. Yo podría filtrar vuelta por vendedor, ¿sí? En este caso aquí, si yo no quiero, lo devuelvo y ya está, no pasa absolutamente nada. Puedo generar otra tabla más o puedo, aparte de producto, también que me lo seccione por ciudad, ¿sí? Voy a poner en filas también ciudad. Ahí está. Y si ven que aquí me está indicando el producto, déjenme que estoy dando paso a sus compañeros. Y sí, creo que ya ingresaron.
Listo, ¿qué fue lo que hice? Simplemente añadí aquí donde dice filas, pues el producto, ¿sí? A producto y le añadí ciudad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Me desagrega, ¿sí? Si bien en lácteos he vendido $3,456, todas las ventas han sido de la ciudad de Guayaquil. Podría, por ejemplo, aquí mismo incluirla o a su vez yo generar varias tablas. En una solamente muestro pues las ventas del producto y el valor, otras por ciudad, puedo seccionar otras por género, bueno, como yo guste, sino que aquí si ustedes le siguen añadiendo, por ejemplo, y yo quisiera saber de estas ventas de laptops, a qué género corresponden, por ejemplo, ahí le puedo marcar género y lo pongo así mismo en filas. ¿Y qué es lo que va haciendo? Me va desagregando. Sí, muy bien. En este caso, las laptops solamente vendí en la ciudad de Guayaquil y solo es a gente de género femenino. Y así ustedes van desagregando. Ahora, esto va a depender de lo que nos pida la compañía para la que estamos trabajando o para quien estamos haciendo la tabla dinámica. Yo sugiero que traten de hacerla, dependiendo las categoricen, vayan creando una hoja de cálculo por cada una de las subdivisiones que puedan crear para que de pronto no se les haga como que mucho champú. Entonces aquí le voy a quitar el género y le voy a quitar la ciudad y solo la voy a dejar por producto. Si yo quisiera generar otra tabla dinámica con vuelta por cliente, entonces, ¿qué haría? Nuevamente me voy a la primera hoja, ¿sí? Asimismo, puedo repetir el proceso, insertar tabla dinámica. Si ven que me seleccionó la tabla número 1, que es la que tengo, le pongo en nueva hoja de cálculo, pongo aceptar y listo. Acá se me creó otra hoja. ¿Sí? Voy a cambiar el nombre de esta para que tengamos aquí que diga datos y no nos perdamos. Y a la hoja 3 yo lo tenía filtrado por dónde. Esto estaba filtrado por producto. Entonces aquí le voy cambiando por producto, por ejemplo, ¿sí? Para no marearme con las hojas. Entonces tengo datos y aquí está filtrado por producto. En mi hoja número 4, si ven que se generó, de pronto yo los quiero seccionar por otro tipo. Yo los quiero seccionar de pronto por forma de pago. Entonces aquí yo le pongo forma de pago y quiero saber la suma pues, de los valores, en este caso de las ventas, ¿sí? Vamos al valor de la venta quizá, y lo pongo en la parte donde dice valores. Y si ven, aquí me está indicando pues que efectivamente yo tengo, o aquí me aparece que yo tengo pues en cheque vendí esta cantidad, en efectivo vendí esto y en tarjeta de crédito vendí esto. Si quisiera clasificarlo por vendedor, pudiera ser exactamente lo mismo, ¿sí? Si se les pierde donde están los datos, simplemente vuelven a posicionarse sobre uno de las celdas que contengan datos de la tabla dinámica. Si no, se van acá arriba, dice analizar tabla dinámica y se van a la opción que dice mostrar y ahí les aparece los campos que contiene la tabla dinámica, ¿sí? Entonces, podría así mismo, en este caso, está generada por forma de pago. Aquí le voy a cambiar el nombre, ¿sí? Y puedo generar asimismo una tabla más. Voy a eliminar esta que está de más. Puedo generar una más. En este caso la podría generar por fecha. Entonces me voy aquí a datos. Igualito. Otra vez voy, me posiciono en una de las primeras celdas. Insertar tabla dinámica. Me selecciona todo. Le digo que quiero en una nueva hoja de cálculo. Aceptar me genera una nueva hoja de cálculo, que en este caso es la hoja 5. Y yo la puedo poner aquí, que en este caso yo quiero que esta se seccione por venta, fecha de venta. Ya, por fecha. Entonces, ¿qué es lo que necesitaría? Me posiciono aquí donde dice tabla dinámica. Aquí en filas pongo fecha de la venta. Y acá en valores puedo poner el valor de la venta, ¿sí? Ya vamos a probar qué pasaría si pongo por tipo de cliente. En valores, ¿qué ocurriría aquí? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Bueno, fíjense que aquí, ¿qué es lo que hace? Me etiquetó, como yo le puse por filas, ¿qué es lo que hace? Me agrupa, ¿no? Si yo tuve en el 2010 ventas, voy a dar clic aquí y me sale que en el 2010 solo tuve una venta de 915. Por ejemplo, vamos a ver en el 2022 si solo vendí y solo hice una factura o hay más, y aquí me detalla, ¿no? Si yo tuviera más ventas en ese mes, aquí me agrupa, pero aquí me da el detalle, si de cuántas o qué productos o cuántas cosas se vendió dentro de ese año, ¿sí?
ahí ustedes lo podrían hacer así. Veamos qué pasaría si de pronto no es así. Y aquí, si se fijan, cuando yo puse fecha, me está indicando que es por años. Yo podría, en este caso, también cambiarle. Miren si les aparece la parte, aquí me salió trimestres, ¿sí? O si les da otra opción para poderle cambiar a meses, ¿sí? Verifiquen si les da esa opción, si pusieron con fecha, ¿ya? En este caso, uy, por defecto me dio que está seccionada en años o la agrupó por años, ¿sí? La agrupó por años. Aquí está para poder quitar el campo, para mover las etiquetas, si quisiera que la puedo mover solamente con arrastrarlo, ¿ya? ¿Qué pasaría si yo esta fecha, miren que aquí me añadió una que dice años, si yo le quito me aparece por trimestre, ah no, y no quiero trimestres, quiero en el año, si le quito esa que dice trimestre que se agregó sola, no la tenía, me muestra en el año, ¿no? Y entonces aquí le quité y le dejé solo años, que es lo que hace, aquí me lo seccionó por meses, ¿sí ven? Y me dice, bueno, en el 2024 vendiste, pero fue en febrero. ¿Sí? Aquí es cuestión de ir moviendo. Si le quito la parte de años, me la deja solo en meses. Estas subcategorías de trimestres y años yo no las agregué. La propia máquina por defecto las agregó, ¿sí? Si yo le pongo trimestres o checo trimestres, me aparece así, ¿no? Si chequeo años, me aparece de esa manera. Ahí está la parte de los años. Aquí en fecha de venta. Ustedes pueden configurar del campo y aquí les indica pues qué es lo que quieren automático, ninguno, si simplemente la suma o el valor máximo, pudiera aquí en el caso de personalizado, si quisiera el valor máximo, pues me arroja los valores máximos de ese año, ¿ya? Voy a quitarle esta parte de, y lo voy a dejar así como meses. ¿Qué más se puede hacer en una tabla dinámica? Si yo no quisiera que la fecha de venta me apareciera así, sino que me apareciera en columnas, la muevo y la pongo aquí donde dice columna, ¿sí? La movería y ahí me aparece, si ven, febrero, abril, mayo, ¿sí? Si quisiera que aparezca en columna. Si quisiera que adicionalmente tenga otro filtro, por ejemplo, yo pudiera aquí bajar por vendedor. Vamos a poner que dice filtros, ¿sí? Y aquí me dice todas y yo puedo pues mencionar de qué vendedor quiero exactamente y solo me arrastra este filtro, sirve para poner arriba como un súper encabezado y en este caso yo puse que se filtrara por vendedor. Sí, si bien es cierto, me mostró las ventas que tenía de todos los meses, el valor, pero ahora yo quisiera saber exactamente de cuál de los vendedores, solo de un vendedor específico, pues acá en el filtro lo pongo. Si ven que aquí añadí una que dice filtro. Si yo no quisiera que se filtre por vendedor, simplemente lo quito. De pronto yo quisiera que esto esté filtrado por ciudad. Entonces aquí mando a ciudad filtros y si ven aquí arriba es como que yo tuviera un filtro normal, como cuando hacemos en datos ponemos filtro, aquí me aparece ciudad todas y yo puedo seleccionar una ciudad específica, por ejemplo, quiero saber cuánto se vendió en Guayaquil y ahí me aparece que en Guayaquil tuve ventas en enero, febrero y agosto y aquí me está mostrando pues los valores que da la suma de todas esas ventas en ese mes de esta ciudad específica. Bueno, y así sucesivamente ustedes pueden divertirse trabajando con una tabla dinámica. No es complicado trabajar con una tabla dinámica, es sumamente sencillo. Vuelvo y repito cuál es el procedimiento para aquellos compañeros que ingresaron tarde a la sala. Yo les compartí este archivo. Originalmente, este archivo solo tenía 3 pestañas, una que decía hoja 1, donde estaban estos datos, pero no tenían esta apariencia, porque lo primero que se debe hacer para poder crear una tabla dinámica es verificar que la tabla no tenga celdas combinadas ni que tenga filtros. Ustedes dirán, pero ahora tiene filtros, sí, porque el segundo paso, una vez que yo tengo mi tabla completamente limpia, todo organizado como quiero, el segundo paso era irse a la opción que dice insertar y seleccionamos la que dice tabla. En este momento me aparece desactivada. ¿Por qué? Porque ya la convertí en tabla. Si yo doy clic en tabla, por defecto, si yo estoy ubicada en la primera columna o en la primera celda, me marca todos los datos que tengo y le da pues una apariencia de una tabla. Una vez que yo ya declaré que esto era una tabla, que es el primer paso, el segundo paso es irse a insertar tablas dinámicas, ¿sí? Que es lo que hemos venido haciendo. Pero primero esto tiene que tener formato de tabla. Para poder crear la tabla dinámica, una vez que ya esto tiene formato de tabla, nos íbamos a insertar tabla dinámica.
y aquí nos decía de dónde yo quiero seleccionar. ¿Por qué me parece en blanco en este momento? Porque mi celda está ubicada en la C14 y ahí no hay nada que tenga ese formato de tabla. Yo podría aquí seleccionar el rango, que sería todo esto, o simplemente lo más fácil es que yo me posicione en una de las primeras celdas y ahí sí me voy a insertar tabla dinámica y se ven que por defecto agarró toda la tabla. ¿Qué hacemos después? Bueno, después podemos poner que esos datos se vayan a una nueva hoja de cálculo. Damos clic en aceptar y nos da esta apariencia. Siempre nos va a aparecer de este lado el mostrar todas las columnas que tenía esa tabla o que tiene esa tabla y yo aquí voy moviendo por como yo quisiera filtrar. Si yo quisiera organizar por edad de los clientes, yo quiero poner, por ejemplo, que aquí me ponga el cliente en la fila, ¿sí? Voy a marcar fila y la pongo aquí en cliente. Ahí está, quiero que me muestre. Y acá en valores, de pronto voy a poner la edad. Vamos a ver qué pasa si me da, y ahí me muestra, ¿no? 28 años, tiene fulano, este tiene fulanito. Si ven, siempre en la parte de valores tienen que poner datos que sean de tipo numéricos, ¿sí? Para que los reconozca. Y me suma, pues le da completa, aunque esto no necesito, pero sí efectivamente, si ustedes van y verifican la tabla con los datos originales, pues le da que si hay un docente, perdón, si hay una persona que tiene 101 años en ese dato, ¿sí? Si yo adicional quisiera saber, aparte de la edad, el género, bueno, pues entonces yo también podría poner el género, ¿sí? Este género. ¿Qué pasa si lo pongo acá en valores del género? Me cuenta cuántas personas, en este caso, obviamente, cada uno tiene un género de uno. No tiene sentido entonces que vaya aquí. ¿Qué pasaría si la pongo acá en columnas? ¿Sí? Ahí sí me mostró, fue diferente. Miren, si ven cómo es cuestión de ir moviendo las columnas, de ir moviendo por el filtro, moviendo para que aparezca. Entonces aquí efectivamente me indica que Alberto es masculino y tiene una edad de 28 años en este caso, pero ustedes aquí de pronto no se entiende que esto es la edad, ¿sí? Porque aquí solo pone total general y no indica, pero esta es la edad, ¿ya? Muy bien. Si ustedes quisieran aparte, esto de aquí, hay varias opciones. Si ven que yo tengo habilitado aquí arriba donde dice analizar tabla dinámica, ¿sí? Ustedes tienen otras opciones aquí, por ejemplo, si me voy a insertar, pero fíjense que tengo habilitado el que dice tabla dinámica. Tienen una opción que dice gráfico dinámico, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué haríamos ahí o qué podemos hacer? Puedo poner aquí la opción que diga gráfico dinámico y me aparece un gráfico, ¿sí? De todo lo que yo tengo aquí, ¿sí? Ustedes pueden seleccionar la forma que quisieran, la que más les gusta, si es el de barras, este de aquí, bueno, y les hace una gráfica de los datos que tienen en su tabla dinámica. En este caso yo voy a seleccionar el que dice columna, ¿sí? Ustedes seleccionan el que más les agrada, voy a seleccionar este que está aquí y le voy a dar clic en aceptar. Y aquí ya me aparece mi tabla, ¿sí? Me aparece que está seccionada, aquí me aparecen los clientes, ¿sí? Acá me aparecen, pues me va indicando más o menos de la edad, y aquí está, si ven, Ingrid Borja, que en este caso tiene 101 años, que es la que tiene el más disparado, o Raúl Guayamabe, que tiene 90 años. Y me pone que los que están con azul son, déjenme mover la gráfica para que la puedan ver mejor, ¿sí? Y voy a hacer un poquito más chiquito esto, ya. Y si se fijan que aquí me da el género. ¿Qué pasa si yo cambio y resulta que ya no me interesa el género, no quiero, simplemente quiero el nombre del cliente y la edad? Si vieron que automáticamente mi gráfica se cambia, ¿sí? Una vez que yo ya le puse insertar gráfico, aquí lo que hago es mover los datos y ya tengo mi gráfica que puedo rapidito pegar en el informe que estoy haciendo. Entonces las tablas dinámicas son súper chéveres, nos ayudan muchísimo, nos simplifican el trabajo cuando tenemos matrices muy grandes y queremos presentar un informe. Entonces aquí ustedes le podían haber puesto el gráfico y simplemente se va cambiando conforme le agregan o conforme le quitan. Por ejemplo, resulta que yo ya no quisiera saber por la edad, sino que acá yo quisiera saber, en este caso, el cliente qué productos me ha comprado o los productos. Entonces yo puedo poner producto acá en columnas, cambio, y ahí me indica, ¿sí ven? ¿Sí ven cómo se movió?
me está indicando los clientes y, por ejemplo, que en este caso me compró mouse, ¿sí? En este caso, ¿qué más? Me ha comprado, por ejemplo, Francisco Pinto, ha comprado de San Francisco, ha comprado teclado, solo que el dato que aparece aquí no es el de la venta. ¿Cuál es? Aparece el de la edad, porque aquí en suma yo le tengo puesto la edad. Y si yo le quito el campo, sí, simplemente no me dio. Ahora yo le puedo pedir que aquí sume por el valor de la venta. Sí, aquí el cliente y aquí me está indicando cuánto me ha comprado cada cliente, pero a su vez qué tipo de productos son los que me han comprado. Y la gráfica se va actualizando automáticamente. ¿Sí? Miren la gráfica, yo no cambié más nada en la gráfica, sino que se actualizó automáticamente. Y aquí pues me muestra las ventas mayores, lo tiene Lisbeth Rivera y veamos y verifiquemos si efectivamente es así, sí que es la que ha comprado un valor mucho más alto que lo que muestra la gráfica, ¿sí? Y aquí le dio un color a cada uno de los productos. Entonces, lo ideal es que aparte de trabajar con la tabla, también utilicen los gráficos, ¿sí? En donde lo sacaban aquí en analizar tabla dinámica y luego ponían la parte de gráfico dinámico, ¿ya? No sé si hasta ahí tengan alguna duda con respecto a cómo crear una tabla dinámica. Sí se pudo comprender cómo la creaban y cómo insertaban el gráfico de la tabla, que fuimos creando varias tablas y por ejemplo a cada uno yo puedo ir agregando el gráfico, repito, aquí en por producto tenía, aquí tengo separado por producto y yo quiero ver mi gráfica por producto, ya generé esto, yo puedo ir creando, seleccionando siempre mi matriz principal donde tengo todos los datos y voy generando varias tablas dinámicas, ¿cierto? Entonces lo ideal es que las vayan creando en diferentes hojas para que solo puedan ahí manipular o mover y no dañen la matriz original, que es la que proporciona los datos. Pero entonces, para poderle agregar gráfico a esto, tenía que posicionarme en alguna celda que sea de la tabla dinámica, porque miren que si me posiciono acá, no me aparece el insertar la gráfica, ¿sí ven? Entonces me posiciono aquí en laptop, que en este caso es una celda que contiene datos de la tabla dinámica, y se me habilita acá arriba la opción que dice analizar tabla dinámica. Entonces doy clic ahí en analizar tabla dinámica, ¿y qué es lo que hago? Agrego este que dice gráfico dinámico, ¿sí? Gráfico dinámico. Y ustedes seleccionan pues la gráfica que quisieran. En este caso, por ejemplo, voy a poner este circular, ¿sí? Le doy clic en aceptar. Y aquí me aparece. Ustedes pueden editar después su gráfica, ¿no? Le pueden ir quitando algunas cosas que no quieren que tengan o modificando, pero ahí está. En este caso aquí me aparece las ventas. Si yo quisiera de pronto algo adicional, pues le voy añadiendo y me moviendo en los filtros que tengo de lado acá. Ese filtro donde dice leyenda, que puede ser alguna serie. ¿Sí? Ahí ustedes van modificando. Hay otra opción que ustedes pueden trabajar también aquí donde dice analizar gráfico de tabla dinámica. Déjenme ver si me pongo. Me esperan un ratito, por favor. Bien, chicos. También tienen otra opción. Hay una opción que dice insertar segmentación de datos. ¿Sí? Entonces, déjenme ponerme en una de ellas y poner en analizar tabla dinámica, insertar segmentación de datos. Y es como que les apareciera una tabla flotando. ¿Sí? Este de segmentación de datos es donde yo puedo ir moviendo esta gráfica como quisiera. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, yo pudiera irla moviendo por vendedor. ¿Sí? Doy a aceptar y fíjense que aquí me aparece que yo después puedo mover por qué vendedor y se va desplegando, ¿sí? ¿Qué fue lo que hice? Simplemente déjenme y deshago para que puedan ver.
Estoy aquí, ya saqué la gráfica. También tengo otra opción. Me posiciono sobre una de las celdas. Me voy a analizar tabla dinámica y hay una opción que dice insertar segmentación de datos. Aparece como una ventana flotante, ¿sí? Que es parecida a la que yo tengo aquí. ¿Sí ven? Aquí no tengo los campos. Cierro esta, de hecho. ¿Ya? Una vez que ustedes tienen esta tabla flotante, aquí ustedes pueden ir segmentando, organizando esta información por cada uno de estos segmentos. En este caso, yo le puse o le seleccioné vendedor. Si yo pongo vendedor, pongo aceptar, se me crea una tablita, ¿sí ven? Una tablita que es como mi comando o un mando de control. Desde aquí yo puedo mover, por ejemplo, y quisiera ver, bueno, cuánto vendió Laila Coveña o qué vendió Laila Coveña, y si ven que automáticamente aquí se me modificó, ¿sí? Y me aparecen solo los resultados de la venta de ese vendedor, ¿sí? De esa vendedora solo me aparece. Ah, si yo quisiera Pedro Duarte, si ven que aquí se mueve y me aparecen todas las ventas de Pedro Duarte. ¿Por qué? Porque trabajé con segmentación, que es otra cosa que le pueden añadir a sus tablas dinámicas, la parte de la segmentación. Es decir, de los datos que ya tengo ahí, puedo seguirlos segmentando por otra cosa más. Y entonces le sirve esta parte de segmentación que es muy práctica, ¿sí? Simplemente sigo manejando el mismo patrón, es decir, no daño mi tabla, sigue apareciéndome ahí, pero yo puedo solamente mostrar las ventas de un vendedor específico y ya muestro la gráfica, ¿sí ven? Y no muevo y no dañé lo otro que estaba acá. Esto es lo bueno de trabajar con segmentación, ¿sí? Si ustedes quieren, borran el filtro y ya no pasó nada, todo volvió a su normalidad. Aquí le di clic en borrar el filtro, ¿sí? Y todo quedó igualito, es decir, que aquí solo me muestra el valor de la venta de este producto, ¿sí? Indistinto del vendedor, indistinto de la ciudad. Como yo elegí segmentación por vendedor, después yo lo que puedo ir simplemente jugando, por ejemplo, yo voy a la Jorge Plaza y aquí me muestra pues las ventas de Jorge Plaza, ¿sí? Con este es mi segmentación. Si yo quisiera borrar lo que hice, simplemente le quito el filtro y listo, todo vuelve a su normalidad, ¿sí? Si acaso alguno se quedó, ¿qué fue lo que hice? Me posicioné sobre la celda que contiene tabla dinámica. Fui aquí donde dice analizar tabla dinámica y elegí la parte que dice insertar segmentación de datos, ¿sí? Segmentación de datos. Y a lo que yo seleccioné insertar segmentación de datos, me dice por qué quiero segmentar. Es decir, me vuelve a mostrar todas las cabeceras o todos los títulos de mis columnas. Y yo digo, bueno, lo quiero segmentar por decirle, en este caso, por género. Si quisiera ver las ventas por género, entonces yo selecciono género, selecciono aceptar y si ven que me aparece como otro mando de control, otro controlcito, ¿sí? Y estos datos que están aquí yo pudiera segmentarlos por quiénes son femenino o masculino, personal femenino o masculino que compró o adquirió estos productos. Entonces pongo masculino y si ven que me cambió, ¿sí? Me cambió aquí los valores. Déjenme cerrar esta parte de aquí. Si yo le pongo por femenino, volvieron a cambiar los valores, ¿sí ven? Y si le quiero quitar el filtro, le quito. ¿Cómo hice? Vuelvo y repito, analizar tabla dinámica, luego me fui a la opción que dice insertar segmentación de datos. Esa es otra forma de ustedes ir moviendo y aquí simplemente se van moviendo los datos. Es súper chévere esta parte de la segmentación de datos, ¿sí? Vamos a esta que tenía por fecha. ¿Por qué? Porque aquí en segmentación de datos, me voy a poner aquí, ¿se acuerdan que aquí yo le había dejado un filtro que era por ciudad? Yo pudiera haber quitado, seleccionar varios elementos o puedo seleccionarlos todos. En este caso ahí está por todos, me mostró todos, ¿verdad? Bueno, entonces me voy a analizar tabla dinámica y vamos a la opción de insertar escala de tiempo, ¿sí? Y esto de la escala de tiempo es la fecha, ¿sí? Aceptamos, ¿sí? Y aquí me muestra pues cómo han ido progresando o cómo han ido moviendo las ventas en esos meses, ¿sí? En el 2024, ¿sí? Y si yo le pincho, por ejemplo, voy moviéndome la escala de tiempo, esto es como un panel de control. Yo quiero ver en el 2021, en julio, si se vendió algo, en agosto, no, vamos a verlo por septiembre, alguna venta que haya tenido por acá, vamos a ver si en el 2024 creo que puse algo, y se va moviendo en el 2023, por ejemplo, en enero, y si ven, ahí sí me apareció una venta que tenía en enero. Entonces, esta segmentación de tiempo siempre funciona cuando en esa tabla dinámica tengan alguna columna que contenga fecha, y lo que les aparece es un tablero de control aquí, que es lo que ustedes van moviéndose y van seleccionando el mes, por ejemplo, de un determinado año y les muestra las ventas de ese mes.
¿sí? Porque hace un rato queríamos, se recuerdan, como que a desagregar, bueno, el año, que me aparezca todos los meses. Si se les complica organizar la información, lo ideal es que cuando tienen una fecha, se vayan a segmentación, pongan a análisis de la tabla dinámica y se vayan a la escala del tiempo. Y ahí simplemente desde aquí, desde este control, ustedes van indicando qué mes quieren ver de qué determinado año, ¿sí? Y van cambiando. Si quieren por meses, si quieren por años, solo me muestra los años, por ejemplo. Si ven, aquí yo le cambié la flechita y yo quiero solo por año, quiero saber cuánto se vendió en el 2019, nada. ¿Cuánto se vendió en el 2020? Sí, se vendió $678, pero solo en el mes de mayo. Quiero saber cuánto se vendió en el 2021, nada. En el 2022 sí se vendió 289 del mes de julio. En el 2023 se vendió $1,200 en el mes de enero. 2024 se vendió en febrero porque yo puse fechas al azar, ¿sí? Y ahí está la segmentación, ¿se fijan? Podrían cambiar por años, por días, por trimestre, por mes. Y este es su tablero de control, digamos así. Y ustedes desde aquí van manipulando y acá les va apareciendo, ¿sí? Si yo quiero quitar los filtros, simplemente le pongo quitar y ahí me apareció todo, ¿ya? ¿Sí? Si yo quiero aquí modificar esta de la fecha, lo pongo aquí y no me aparecen las columnas para poder manipular, me voy a analizar tabla dinámica, ¿sí? Y pongo mostrar lista de campos y ahí me aparecen todos los campos. En este caso, no le quiero quitar la ciudad, no me interesa, simplemente quiero la fecha y la suma de las ventas, sino también le podría quitar, ¿sí? Y aquí también, por ejemplo, pudiera quitar. Y vuelvo otra vez a la tabla. Entonces, quiero de pronto que aquí me aparezca la fecha de la venta y que acá me sume el valor de la venta, ¿sí? Y ahí está. Si ven que me apareció de una manera diferente y yo puedo seguir moviéndola aquí con el tablero. También podría insertar alguna gráfica, como me iba aquí a donde dice analizar tabla dinámica, ¿sí? ¿Verdad? Tengo que posicionar sobre una de ellas y pongo gráfico dinámico, ¿sí? Gráfico dinámico y ahí me aparece pues las ventas que he tenido en cada año. ¿Se fijan? ¿Sí? Aceptar y listo. Y acá tengo mi tablero de control, que es el que había insertado y puedo ir moviendo y mostrando, por ejemplo, solo el 2020 y si ven cómo me detalla solo el 2020, solo el 2019 y me va detallando, así con mi tablero. Si yo quiero, por ejemplo, aquí por meses específicos, entonces voy moviéndome y, por ejemplo, selecciono un año específico y un mes específico y se va moviendo mi tabla dinámica y a su vez se va moviendo la gráfica si encontrara pues en alguno de esos meses venta. ¿Sí? Trabajar con tabla dinámica, chicos, no es complicado el procedimiento. Lo más difícil, digámosle así, es tener claro qué es lo que quiero hacer. Voy a quitar, ahí le quité todo y dejé mi gráfica como estaba. Lo más difícil es saber cómo quiero seccionar los datos. Ahora, aquí se ven que tenían una base de datos grande o completa, ¿sí? En la que yo les compartí. Primero familiaricemos con lo que tiene esta matriz grande que se llama base de datos. Aquí ustedes tienen la parte de marca temporal, dirección, participantes, grado académico, cédula, nombre, segundo nombre, apellido, contacto, institución, modalidad de pago, si ven, y también tienen, bueno, el número de comprobante y el documento que adjuntaron como evidencia. Entonces yo puedo generar una tabla dinámica y con esto vamos a hacer ya el cierre. Vamos a hacer el cierre de lo que es tabla dinámica para avanzar a macros. Entonces, espérenme un ratito que se me está descargando la lápiz. Bien, chicos, continuemos. Entonces, ¿cómo haríamos para tratar todos estos datos? Para sacar unas tablas dinámicas de esta información que está aquí. Bueno, entonces, ustedes seleccionaban la matriz donde tienen la información. En este caso, en mi hoja se llama base de datos. ¿Qué hacían luego? Si iban a insertar, ¿se recuerdan? Ahorita solo para recordar todo lo que hemos visto, poníamos tabla, ¿sí? Me marca toda la tabla. Si ven que tenía 440 registros,
Dice que la tabla tiene encabezado, sí, y me marcó todos los datos de la tabla y le damos clic en aceptar. Y ahí ya le dio un formato de tabla, ¿sí? Una vez que ya tiene el formato de tabla, que es el primer paso, ahora el otro paso era ¿cuál? Era el insertar la tabla dinámica, ¿verdad? Entonces, nos íbamos a la opción de insertar. Fíjense que me posicioné por aquí, ¿sí? El primerito. Vamos a insertar, en este caso, tabla dinámica. Ya, y ahí me aparece que esta es la tabla 2, ¿sí? Que se me generó. Y aquí me indica, pues, si estos datos los quiero sacar en una nueva hoja de cálculo, le digo que sí, y le ponemos aceptar, y me crea una hoja, que en este caso es la hoja 7, ¿sí ven? Y aquí me aparece el panel de la tabla dinámica, y acá me aparecen los campos que tiene o columnas que tiene mi tabla dinámica, y yo podría en este momento seccionarla. Por ejemplo, yo quisiera saber, yo quiero que en las filas me aparezca el tipo de participación, ¿sí? Y quiero que en las columnas de pronto me aparezca de qué ciudad son. Creo que había algo de ciudad. A ver, marca temporal, dirección, grado académico, cédula, primer nombre, segundo nombre, apellido, contacto, institución a la que pertenece, modalidad de pago, número de documento, comprobante, puntuación. Bueno, en este caso aquí le voy a poner el grado académico, ¿sí? Y aquí me arroja todos los grados académicos que tiene. Aquí en valores, quiero que me sume de pronto por el apellido. Vamos a ver qué ocurre, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tú le pones aquí un dato que no es numérico? Lo que hace es contar, ¿sí? Bueno, asistentes docentes, tuvimos 5 en este evento. Esta es una tabla, una matriz de un congreso que organizamos. Entonces, asistentes docentes, tuve 5 asistentes docentes, de los cuales uno es licenciado, 2 son máster y 2 tienen otro título que no lo pusieron aquí. ¿Sí ven? Y aquí me da un total de 5. ¿Qué sucede cuando yo en esta columna o en este apartado que dice valores coloco una celda que no tiene para sumar números? ¿Sí? Lo que hace es contarlos, los cuenta. Cuenta cuántos registros hay con ese mismo tipo, que es lo que ocurre acá. Entonces, tuve un total de 439 participantes en este evento, divididos de esta manera, ¿no? Licenciados, máster, otro título, PhD, ¿sí? Y de ellos, bueno, cuáles estuvieron como asistentes, que fueron docentes, estudiantes, externos, ponentes externos y ponentes de la propia institución. Me dan un momentito, por favor. Bien, gracias por la espera. Entonces, ya como ustedes vieron, aquí yo lo pude ir seccionando. ¿Qué más hicimos? Ya, estos son los datos. Si yo quisiera seguir generando mucho más datos, voy nuevamente donde tenía la información, ¿sí? En la hoja donde tenía la información, y vuelvo a generar otra tabla dinámica. En este caso, base de datos se llamaba mi otro archivo, ¿sí? Iba nuevamente aquí, insertar. Podría, por ejemplo, ir por la opción que dice tabla dinámica recomendada, y aquí me sugiere o me da ideas de cómo lo puedo clasificar. Por ejemplo, ya lo clasifiqué por tipo de participación, ¿sí? También me da sugerencia que los puedo separar, en este caso, por tipo de pago. Entonces, yo selecciono esta, pongo aceptar, y miren lo que ocurre, me creó una hoja de cálculo donde ya me filtró, ¿sí? Depósito y transferencia, pero ¿qué tiene aquí? La modalidad, ¿sí? Pero no seleccioné de pronto, sí, la modalidad, aquí está seleccionada la modalidad y tiene un valor 0. ¿Por qué? ¿Qué sumo aquí o qué está sumando aquí? No está sumando, no tiene una columna que diga valores, ¿sí? O cuántas personas estuvieron por participando. Entonces voy a seleccionar aquí apellido y le voy a poner aquí en suma, voy a quitar, y en este caso aquí le voy a poner por apellido y ahí me debe sumar. 371 personas fueron por depósito y 68 por transferencia,
¿sí? Y aquí simplemente voy jugando. Aunque yo haya seleccionado tabla dinámica recomendada, le da una idea de cómo más o menos lo pueden filtrar, pero ustedes siempre tienen el control manipulándolo aquí, ¿ya? ¿Qué más podía hacer yo? Podía, aparte, insertar una segmentación de datos, sino que también les enseñé eso. Entonces, así mismo, cuando yo estoy sobre una de las celdas que tiene tabla dinámica, se me activa acá arriba donde dice analizar tabla dinámica y yo selecciono la que dice insertar segmentación, ¿sí? Y aquí yo puedo elegir otro tipo. En este caso quiero por participación, ¿sí? Y pongo aceptar. ¿Qué se me crea? Se me crea un tablero de control aquí y si yo digo que tengo depósito de transferencia, quiero saber de los asistentes docentes cuántos fueron por depósito, cuántos por transferencia, entonces doy clic en asistente docente y si ven, de los asistentes docentes, 3 hicieron depósitos y 2 hicieron transferencias. Asistentes estudiantes, 269 depósitos y 21 transferencias. De los asistentes externos, todos se fueron por la modalidad de transferencia. Si yo pongo ponente expositor, 96 depósitos, 42 transferencias. Recuerden que la parte de segmentación lo que hace es crearte como un tablero de control chiquito y tú pues de ese filtro, de esa categoría, los subfiltras, digámoslo así, y acá se van moviendo los datos, ¿sí? ¿Qué más podíamos hacer? Aparte de segmentar, nosotros también podíamos agregar un gráfico dinámico, digámoslo así. ¿Y cómo lo hacíamos? Así mismo nos íbamos a analizar tabla dinámica y seleccionábamos gráfico dinámico, ¿sí? Gráfico dinámico y nos daba una gráfica. Ustedes seleccionaban la que más les gustaba o la que más les gusta. Por ejemplo, ahí está una, casa de columnas, ¿sí? Circular, de barras, de área, mapa, cotizaciones, bueno. En este caso voy a elegir el de columnas, que es el que más se puede comprender o se ve. Y aceptamos, listo. Y ahí está, que efectivamente aquí tengo mi tablero de control, que yo seccioné en este momento por ponente, y aquí me dice que pues cuántos hicieron depósito y cuántos se fueron por transferencia. Si yo quisiera quitar la segmentación, quito y simplemente me arroja de manera general cuántos han hecho depósito y cuántos han hecho transferencia, ¿sí? Y aquí sigo moviendo. Si quisiera nuevamente por asistente, estudiante, voy moviendo con mi tablero, ¿sí? Mi tablero de control que es este que está aquí. ¿Cómo saqué esta ventanita? Con la parte de segmentación, ¿sí? Bien, chicos, hasta ahí la explicación de tablas dinámicas. No sé si de pronto voy a dejar de compartir, no sé si tengan alguna duda al respecto de cómo crear una tabla dinámica, si se pudo comprender cómo se hacía y qué opciones tenemos una vez que ya tenemos creada una tabla dinámica, ¿sí o no? Sí, sí se comprendió. ¿Listo? Bueno, en el caso de Rubén no hubo problemas, ¿verdad? No sé el resto, sí pudo comprender, no hubo ningún inconveniente, sí pudieron generar con el archivo que envié, tienen para divertirse probando tabla dinámica ahí, ¿ya? Tienen bastante por qué filtrar. Listo, si no existen preguntas al respecto, vamos a avanzar con la parte de macros. ¿Cómo se crean los macros? ¿Ya? Voy a guardar este archivito que tengo y ya les voy a mostrar el de macros. Miren, aquí yo había creado un archivito. Esto ustedes pueden crearlo como gusten. Podemos crear un archivo completamente, ya gracias, completamente nuevo. Esperemos.
Bien, chicos, gracias por la espera. ¿Cómo funciona una macro? Ustedes se recuerdan que en una de las clases vimos cómo era el llenado rápido. Recuérdense que el llenado rápido, ¿qué era lo que hacía? El llenado rápido miraba los movimientos que yo hacía, los grababa y luego los repetía. Más o menos así funciona una macro. Lo que hace la macro es guardar o ver los movimientos que yo haga. Ahora, todos los clips que yo dé van a inferir en los resultados más adelante de mi macro, ¿sí? Los graba o ve todos los movimientos, los procesos que yo estoy haciendo y luego los replica, ¿sí? Obviamente todos esos procedimientos que yo haga o los movimientos que yo haga, los dejo grabados. En este caso yo estoy creando o creé aquí una tablita como que si aquí yo siempre llenara datos y yo quiero que esos datos pues de pronto me aparezcan después en la parte de por aquí, ¿sí? Yo podría tener, entonces, primero creen, así sea con dos registros nada más, no les pasé este archivo porque lo pueden crear. Simplemente pueden poner dos registritos nada más o dos datos que puedan capturar para que ustedes vean cómo funciona. En este caso yo puse apellido, nombre, asignatura docente y calificación, como que fuera esto para la secretaría de una institución de educación, donde cada vez y cuando tienen que llenar los apellidos del estudiante. En este caso simplemente pudiera poner el estudiante, aquí lo voy a poner, voy a cambiarme y voy a ponerle simplemente estudiante, para poner todos los datos del estudiante. ¿Sí? Aquí le voy a poner la asignatura, voy a eliminar esta que está aquí, asignatura, vamos a abrir un ratito, docente y la calificación, ¿ya? Y aquí lo que hice fue poner un botón nada más, que lo puedo volver a hacer, simplemente puse aquí insertar, aquí tienen las opciones de ilustraciones, seleccioné una de ellas, en este caso, bueno, voy a ponerle esta que está aquí. Y aquí voy a escribir la palabra guardar, ¿sí? Voy a cambiar el relleno a una que se parezca al color que tenemos más o menos por aquí. Y aquí le pueden poner que esto sea de pronto en negrito, ¿no? Esto es solo cuestión de formato, nada más. Ya, ahí está. Y la vamos a hacer un poquito más grandecita. Y con Arial ahí. Centrado. Y centrado, ahí está. Aquí está mi botón guardar. En este momento este botón no tiene nada o no hace mayor cosa, ¿no? Simplemente es una imagen, digamos, una forma insertada. Bueno, para que ustedes puedan trabajar con macros, aquí en su menú les debe aparecer programador. Si no les aparece, no lo tienen, ¿qué van a hacer para que les aparezca en su menú principal? Les aparezca la opción de programador. Se van a archivo, a las opciones que dice más, a la que van a opciones. Y aquí se van a personalizar cinta de opciones. Y aquí chequean o dan visto a la opción que dice programador, ¿sí? Aceptan y ya les va a aparecer. Vuelvo y repito, para poder trabajar con macros es importante que en nuestra cinta de opciones, que es toda esta que está aquí, o nuestra barra de herramientas también conocida, aparezca la opción de programador. Ya para que aparezca, si es que no la tienen, se van a archivo, más opciones, les aparece esta ventana que está aquí, se van a la opción que dice personalizar cinta de opciones, porque recuerden que todo ese panel que tenemos arriba se lo conoce como cinta de opciones. Y del lado derecho les van a aparecer varias opciones, unas que están con visto, que son las que ustedes tienen. En el caso del programador les debería aparecer así que está desactivado. Lo que hacen es activan, aceptan y listo, ¿sí? Ahí ya les va a aparecer aquí, ¿sí? Una vez que ya tienen activada la parte de programador, la otra cosa es que ustedes tengan los datos que quieren trabajar. En este caso, yo ya creé aquí como una entradita de datos y yo puedo poner los resultados de estos datos aquí mismo en alguna otra hoja de cálculo. En este caso, vamos a ponerlos aquí mismo. Yo voy a poner estudiante, asignatura y calificación. Los voy a copiar, voy a pegar acá. En pegada especial, vamos a la parte de transponer y ahí tengo estudiante, asignatura y calificación, ¿no? Inicio, vamos a centrar y vamos a abrir un poco de este botón, verlo un poco más para acá, ahí, para que no nos estorbe, ¿no? Ahí voy a dejar. Listo, entonces esto de aquí vamos a darle un solo tamaño.
Está. Estudiante, asignatura docente, bueno, la calificación podría estar un poquito más apretadita. Ya, para que no, vamos a ponerle la de acá para que se vea bien. Y vamos a añadirle un poquito más al docente. Ahí está. ¿Me pueden repetir? Sí. ¿Qué parte? ¿La de programador? No, al momento de poner al estudiante a asignatura, ¿cómo hice su parte? Esto acá, ya. ¿Cómo lo pegué de manera horizontal y no vertical? Sí, sí, excelente, ¿cómo hice? Simplemente cogí, copié, ¿verdad? Copiar. Luego me fui aquí donde quería pegarlo, di clic derecho, me fui a pegado especial. En pegado especial hay que buscar la opción que dice transponer. Pegado especial otra vez, y si ven que esta que dice transponer es la que me convierte esos datos que tengo de manera vertical en manera horizontal. Y acepta. ¿Ya? Mira si te agarró. ¿Sí pudiste? Sí, 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 Ok, listo. gracias. Una vez que yo tenga más o menos estructurado lo que quiero hacer, es importante, igual habría que probarlo, eso lo tenían que probar ya mismo si es que no funciona, pero se recomienda que a esto se le dé una forma de tabla. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que yo quiero? ¿O qué es lo que quiero hacer con este macro? Miren, yo quiero hacer que los datos que se llenen aquí automáticamente se vayan pasando acá. Eso es lo que yo quiero hacer. Y yo no quiero estar copiando y pegando, sino que quiero que automáticamente se haga esto. Macro por lo general es como que si estuviéramos programando, como que yo voy a programar el botón guardar y yo quiero que cuando yo dé clic en guardar, toda esta información que está aquí se pase acá. Ahora, para eso yo necesito grabar el macro, es decir, grabar ese movimiento, lo que estoy haciendo. Entonces, vamos a borrar esto que está aquí, ¿sí? Y para que la máquina vaya copiando todo lo que voy a hacer. Para poder iniciar el macro, que es lo que hago, me voy aquí donde dice programador, ¿sí? Y pongo la opción que dice grabar macro. Me fui a una cinta de opciones, elegí la opción que dice, o la pestaña que dice programador y me voy aquí a grabar macro. Una vez que yo doy clic en grabar macro, la máquina comienza a grabar todos los movimientos que estoy haciendo, los clics, si di más clic, menos clic, todo eso lo graba porque después lo va a replicar. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso voy a poner grabar macro. No importa que ustedes se demoren mucho tiempo aquí en grabar macro, me demoré porque no sabía cómo era que lo iba a organizar, no importa. La máquina después lo replica en milésimas de segundos, sin necesidad de todo. Si yo me demoré 5 minutos en grabar el macro y ya después cuando yo ejecuto el botón de que tenga enlazado el macro, eso se va a ejecutar en rapidito. No se va a demorar el mismo tiempo que yo me demoré para grabarlo, ¿sí? Bueno, entonces, ay, Dios mío. Aquí pongo programador, grabar macro, ¿sí? Aquí, cuando yo pongo grabar macro, automáticamente me aparece macro número 1. Yo le voy a poner, en este caso, le pueden poner un nombre. Yo quiero crear el macro que se llama guardar, ¿sí? Porque voy a hacer esta función de guardar. Dice dónde en este libro, sí, aquí ustedes le pudieran poner algún atajo de teclado. No sé si se han tocado con matrices donde les dice que para guardar presione, por ejemplo, control G, bueno, que es la por defecto. Suele dar conflictos cuando le ponemos un atajo de teclado que hace algo de manera estándar. Entonces, yo casi no lo suelo usar, ¿sí? No utilizo, pero si ustedes quisieran, lo pueden probar también. Y lo que hace es que cuando presionan control y la letra que ponen ahí, debería ejecutarse el botón guardar. En este caso no le voy a poner nada, simplemente le grabé el macro con guardar y pongo aceptar. Ya mi macro está grabando. ¿Cómo sé? Porque aquí dice detener grabación. Ya está grabando todo lo que estoy haciendo. Entonces, primero me voy a posicionar aquí. Entonces, voy a poner el nombre de un estudiante. En este caso, voy a poner Fernando, por ejemplo, en este caso, Domínguez. ¿Sí? Es el estudiante. Aquí la mandé. Disculpe la interrupción. Porque me parece que el nombre de la sintaxis no es correcta y le puse guardar mismo, como usted lo puso. Déjame dejar de compartir. Y déjame habilitar las opciones para que puedas compartir. Si tienes en la compu, estás conectada en la compu. Sí, no sé si algo estoy haciendo mal, pero le puse Ya, guardar. comparte, mira si te puede. La sintaxis de este Ahí nombre sí se no es. ve. ¿Mandé? Sí se ve. Sí, estoy viendo. Vale, bueno, a lo mejor tendrás algún macro con ese mismo nombre. Cámbiale de nombre. O aplastaste sin querer algún carácter por ahí.
¿Qué le podría ¿Sabes por poner? qué te aparece? Cancela, cancela. Tienes seleccionado como que has copiado y pegado, cancela. Cancela ahí, cancela ahí. Ponle cancelar. Ya. Salte de, tienes seleccionado estudiante, asignatura, docente y y calificación. Ponte ahí y pon escape para que no tenga, tienes seleccionado como que estás copiando. Si ves aquí donde dice estudiante, asignatura, calificación, están seleccionados como en punteadito, como que has copiado y está, Ajá, ya. eso le saco. Sí, quítale, quítale, ponte ahí en una de esas celdas y da escape para que salga la de, y pon escape para que te salga. ¿Te aparece como seccionado o le diste fue algún formato? Ah, ya, ahí te salió, ya. Ok, no tienes seleccionado nada, ahora sí. Vamos a programador, grabar macro y ahí sí pone guardar para ver si ya no nos da problema. Ya, acepta. Acepta igual, acepta. No te deja pasar, ya, entonces déjale como macro 1 como tenía. Ajá. Bueno, dejémosla ahí, no sé por qué en tu máquina te da esa opción, pero en tal caso ya mismo cuando nos toque configurar el botón, simplemente seleccionamos el que dice macro 1, ¿ya? En general. Ok. Deja de compartir ya, eso, ahora sí. Bueno, entonces fíjense que en este momento mi macro se está grabando, ¿no? Yo ya le había puesto grabar y le puse un nombre a mi macro que en este caso se llama guardar, ya. Llené Fernando Domínguez, luego doy clic aquí, le voy a poner la asignatura, en este caso le voy a poner que es TICS. El docente le voy a poner que es Mario Mosquera, por ejemplo, no sé, me estoy inventando unos nombres ahí. Y en calificación vamos a poner que este estudiante tiene 7, ¿ya? Luego, ¿qué es lo que...? Antes de eso, esto que está aquí, y ahí ya hice ya mal algo, ya les voy a mostrar. Bueno, una vez que ya hice todo esto, el siguiente paso que voy a hacer es copiar esto que está aquí, lo copio, y luego yo quiero que los datos que yo voy a poniendo aquí se vayan pegando acá, ¿verdad? Entonces, marco, doy clic derecho, pegado especial, y me voy a transponer para que se pongan los datos de manera horizontal, aceptar, y ahí se pasaron, ¿cierto? ¿Sí? Luego voy nuevamente donde dice Fernando y doy escape porque se habían quedado como grabando el de copiar. Y listo, aparentemente ahí ya está. Entonces vamos a verificar si efectivamente el macro funciona. Entonces ahora pongo aquí detener grabación. Ahí ya aparentemente se grabó. ¿Qué fue lo único que hice? Escribí datos aquí, luego los copié y luego los pegué aquí. Fíjense que dije que había hecho algo mal. Por ejemplo, no le di formato a esto de tabla. Vamos a ver si nos coge sin haberle dado a estos datos que está aquí, formato de tabla, que era aquí en insertar, ponerle que sea tabla. Vamos a ver si sin eso igual me coge, no me da ningún error, si no, pues repetimos el proceso. Ahora, hay un problema con los macros. Si algo hice mal, lo importante es que detenga la macro y elimine ese macro y vuelva a grabar para hacer bien las cosas, porque todos los clics que dé por ahí o toda cosa que dé, todo eso se está grabando y se está haciendo ese procedimiento. Entonces, bueno, asumiendo que lo que hice está todo bien, ya está grabado, ahora me toca configurar este botón porque ahorita simplemente es un gráfico o es un icono ahí, pero que no funciona. Entonces yo le doy clic derecho y ahí hay una opción que dice asignar macro. En mi caso, yo le pongo guardar. En el caso de su compañera, le va a aparecer uno solo, que de pronto es macro 1, o le va a aparecer todos los macros que tiene en su máquina, y de pronto hay alguno que se llamaba guardar y por eso le daba error. O si no, bueno, como sea, elige el macro que grabó en este momento. ¿Sí? Y damos clic en aceptar. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Entonces, cuando yo llene esto, voy a volver a llenar. Aquí doy clic en guardar y debería automáticamente pasarse acá. Entonces, voy a coger y voy a borrar esta información. ¿Sí? Y aquí voy a poner en estudiante, Dayana Morales, asignatura base de datos, por ejemplo. Docente Luis Figueroa. Calificación le vamos a poner que tiene 8. Una vez que yo hago eso, doy clic en guardar y miren qué pasó, qué ocurrió. Se quedó o pasó exactamente lo mismo, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque yo grabé aquí, cuando copié,
luego copié acá y lo que hizo fue repetirme los datos anteriores, cosa que yo no hice, ¿no? Voy a borrar nuevamente para ver si algo está mal. Aquí voy a poner en estudiante 1, 2, 3, asignatura 3, docente 6, en calificación 8, por ejemplo, y pongo guardar. Y fíjense que ¿qué es lo que hace? Lo que hace es copiarme los datos que ya tenía, porque la máquina cuando yo fui haciendo esa instrucción, copió aquí esa misma información. Se quedó aquí con los mismos datos que tenía. Miren si Yanira, ustedes... ¿puedes repetir la anterior parte? ¿Cuál? La de cuando guardó, que Ah, yo pensé que guardé como macro 1. ya. Voy a borrar todo esto. Voy a borrar esto que está aquí. ¿Sí? Y me aparece si ven los datos que yo tenía, como que se me monta lo mismo, me quedó grabado con los mismos datos, ¿sí? Bueno, ¿cómo grabábamos la macro? Bueno, nos íbamos aquí arriba donde decía programador, grabar macro, ¿sí? Programador, grabar macro, y aquí te aparece el nombre de la macro que le vas a poner, en este caso macro 2, y le pones aceptar. En este caso voy a ver si grabo un macro que sea para borrar, ¿sí? Entonces voy a poner aquí programador, me voy a grabar macro, le voy a poner macro, voy a ponerle aquí borrar, para ver si funciona, aceptar, y listo. En este caso voy a coger esto y lo voy a borrar, ¿ya? Y pongo simplemente detener grabación. O sea, lo único que hice fue borrarlo, ¿ya? Vamos a ver si funcionó. Voy a insertar, en este caso, una ilustración, que voy a coger una forma, que está aquí, y le voy a poner aquí, borrar. Vamos a ver si me funciona la opción borrar. Inicio, ahí está, negrita. Bueno, y vamos a hacerlo un poco más chico. Este es el botón borrar. ¿Cómo lo configuro? Le doy clic derecho, le pongo asignar macro y le selecciono cuál es la que va a hacer, borrar, aceptar. ¿Ya? Ahora voy a escribir aquí cualquier dato. Y si yo pongo borrar, ¿qué hace? Lo borró. Aquí sí está funcionando o está haciendo lo que le dije, porque simplemente lo único que hice fue borrar. Pues si yo doy clic en borrar, ¿qué hace? Yo grabé el macro que simplemente borrara. ¿Sí? Acá en guardar, no me funcionó porque algo hice mal, ¿sí? Pero en este caso, si ven que se estuvieron montando los datos. Aquí en borrar sí me funcionó, ¿sí? ¿Sí pudieron verificar, por favor, que les haya hecho la función, por lo menos el de borrar sí les agarró, que simplemente lo único que hice fue, cuando estaba grabando el macro, hice simplemente dejar limpiecito? ¿Sí o no? Chicos, ¿sí les pudo funcionar por lo menos el de borrar? ¿No? Repito. Jóvenes, dime, Cristian. Ingeniera, en cuanto al botón de guardar, para mí el problema es que usted empezó a grabar desde que empezó a escribir. Eso quiere decir que cuando da a guardar se va a reescribirlo de nuevo lo mismo. Exactamente. Ajá, puede ser. ¿Tú no lo hiciste así? ¿Sí te funcionó? Sí, yo solo empecé con de copiar y pegar y sí, sí funciona al momento de Ya. trasladar la información. Excelente, muy bien, gracias. Y confírmame, lo que pasa es que siempre se te siguen montando los datos aquí, ¿verdad? Sí, porque sigue poniendo, esa es la primera selección que hice. Ya, ok, pero lo que digo es que yo tenía que grabar el macro, simplemente copiar y pegar acá, ¿cierto? Pero si yo dejo grabado eso, lo que digo es que cada vez que pongo un dato, aquí se monta en esta filita, ¿sí o no? Sí, eso sí. Ya, entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Tendríamos que hacer que se inserte primero una línea y luego se agregue el dato. Vamos nuevamente. Voy a hacer, gracias a su compañero. Perfecto, excelente observación. Muy bien, eso fue lo que ocurrió. Por eso es que indistinto de cualquier dato que yo pusiera aquí, siempre me iba a poner los mismos datos, ¿sí o no? Muy bien. Vamos entonces, borrón y cuenta nueva. Voy a grabar, voy a hacer el botón de guardar nuevamente. ¿Cómo haríamos ahí? Bueno, yo para hacer guardar, pues me voy a poner aquí en programador, voy a poner grabar macro y lo que voy a hacer es que primero, antes que nada,
me inserte una línea aquí y luego este dato que esté aquí lo pegue acá, ¿ya? Vamos a ver si así no logramos que se monte, porque en el caso de su compañero, él comenzó a grabar y copió y pegó y obviamente aquí se pone. Y una vez que escribe los datos, lo que hace es montar estos, los borra y los reemplaza por el nuevo dato. Pero yo no quiero que se pierdan los datos que tengo, sino que se vayan almacenando. Entonces, vamos a programador, ¿sí? Vamos a grabar macro. Y déjenme primero tener datos aquí para que se pueda, el macro no se me vaya a dañar, ¿no? Luis Pérez, por ejemplo, asignatura herramientas digitales. Docente Mariuxi Olvera. Y calificación, vamos a ponerle 10 a este estudiante, ¿no? Bien, entonces, voy a poner aquí en programador, grabar macro. Aquí le voy a poner que este sea guardar 2, por ejemplo. No sé, le voy a poner ese nombre, guardar 2, que es el que estoy modificando. Y pongo aceptar. Una vez que yo pongo aceptar, ya está grabando el macro. Entonces, lo primero que voy a hacer es marcar esta filita que está aquí. Voy a dar clic derecho. Voy a poner insertar. En este caso voy a poner insertar toda una fila, por ejemplo. Aceptar. Ahí se insertó. De ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar esto que está aquí. Control C, bueno, o copiar. Y luego voy a marcar nuevamente esto que está aquí. Y voy a dar clic en pegado especial. Voy a poner pegado especial. Y voy a poner que se transponga. Y aceptar. ¿Sí? Ahí está. Luego voy nuevamente donde dice Luis Pérez y doy escape. Y ahí en teoría dejó de funcionar mi botón de guardar. ¿Sí? Pongo detener grabación y ahora voy a configurar aquí, voy a dar clic derecho, voy a poner asignar macro y le voy a poner el que dice guardar 2, aceptar. Entonces vamos a ver qué ocurre, voy a borrar estos datos y aquí voy a colocar nuevos datos, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí a Dayana Soriano. Entonces vamos a poner en la asignatura, le vamos a poner que es programación. Vamos a ponerle que el docente es Cristian Yangari. Y vamos a poner que Cristian es malísimo y le puso 6. ¿Ya? Ahí está. Entonces, una vez que yo ya puse los datos, voy a dar clic en guardar y fíjense que ahí sí funcionó. Si ven qué es lo que hizo, primero insertó una columna, una fila arriba y luego pasó el dato, ¿sí? Ahí está ya mejor. Si yo vuelvo a colocar aquí otros datos, en este caso vamos a poner a Rubén Reyes, voy a borrar. Hubiera usado la opción borrar. Bueno, ya la próxima. Entonces voy a poner aquí a Rubén Reyes. Vamos a poner que la asignatura es base de datos. Vamos a poner que su docente es su compañera Vanessa Cantos. Y vamos a poner que le puso una calificación de 7. Bueno, ya hay un 7, vamos a poner un 9 por ahí. ¿Ya? Ahí está. Entonces doy clic en guardar y efectivamente si ven que se fue insertando, ¿sí o no? Ahora, si yo quiero que esto se borre, doy clic en borrar y se borró todo, ¿sí o no? Y están funcionando mis dos botones. Está insertándose y se está borrando la información, ¿ya? ¿Por qué ahora no se monta como al inicio cuando recién creamos el macro? Porque simplemente decíamos que copie y se pegue ahí. Y entonces siempre iba a repetir lo mismo, copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Y no se iba pues insertando ninguna fila, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo grabo este archivo para que me quede ya programadito? Porque si yo lo grabo simplemente como un libro de Excel normal, lo que va a pasar es que el macro que tengo desaparece. Para que se me quede con todos los botones como los tengo programados, por ejemplo, entonces yo tendría que irme a archivo, guardar como, ¿sí? En este caso vamos a poner examinar, voy a ver si lo grabo en el escritorio. De mi escritorio.
Y aquí en libro de Excel usamos el que dice libro de Excel habilitado para macros. Así se graba el archivo. Si lo grabamos como libro de Excel solo, nos va a aparecer el Excel así bonito como tenemos, pero esos botones de macro no van a estar habilitados. ¿Por qué? Porque grabamos como un archivo en Excel cualquiera, común y corriente. Entonces, si yo quiero que ya quede grabado con todo lo que configuré, entonces le pongo libro de Excel habilitado para macros, ¿sí? Selecciono esa opción y luego le pongo guardar. Y ahí sí ya se me queda con todo lo que yo realicé aquí. Ahora, este macro es súper chévere, no solo sirve para poder habilitar, por ejemplo, este de guardar, borrar, por ejemplo. Ustedes pueden hacer que les elimine duplicados, qué sé yo, que le cambie de minúsculas a mayúsculas, todo lo que hemos visto, las funciones que habíamos visto, que de pronto los agrupe por una determinada categoría, que le sume, que calcule, bueno, todo eso lo va a hacer, siempre y cuando ustedes ya saben que tienen que poner en programador, que ponen la opción grabar macro y todo lo que ustedes hagan va a quedar grabado. Y luego configuran un botón para que se ejecute y cuando se ejecute hagan todo lo que ustedes han dejado hecho. Esto puede estar aquí. Voy a hacer un archivo nuevo para que ustedes vean y voy a repetir el proceso por si alguno se quedó atrasado. Entonces voy a poner aquí archivo, me voy a un nuevo archivo, nuevo, ¿sí? Y voy a crear un nuevo macro nuevamente. Entonces, en este caso voy a poner, voy a querer que de pronto me calcule la edad, ¿sí? O de pronto que me cambie de minúsculas a mayúsculas, y que era una de las funciones que habíamos visto, ¿se recuerdan? Entonces aquí yo voy a poner dato, ¿sí? Y aquí voy a seleccionar los datos y yo pudiera en la otra hoja de cálculo poner los resultados, se me ocurre. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a poner los datos, ya, desde la primera columna, aquí le voy a poner 1, 2, pueden hacer lo que ustedes quieran con macro, todo se va a quedar grabando. Voy a poner aquí 5 registros y estos datos que están aquí yo los pudiera cambiar. Por ejemplo, yo si aquí hay un dato, lo quisiera cambiar la fecha, pues simplemente lo cambio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso voy a poner la fecha, 23/09/2014, se me ocurre. Voy a arrastrar para ir cambiando, ¿no? Aquí voy a poner que es un 27, que es del año 2010, por ejemplo. Acá voy a poner, voy a cambiar, ¿no? Al azar, que este es el 5 para que ustedes vean. Qué sé yo, acá es el 10. Por acá vamos a poner que es el 11. Y aquí voy a inventarme otros años. El año 2000. Este vamos a poner que es del año 2016. Acá vamos a poner algo del 2024. Ya, ahí está. Listo, este es mi dato y yo quiero que ese dato, acá se va a llamar resultado, ¿sí? Voy a agarrarlo acá. Tengo otra hoja de cálculo, voy a poner 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos datos tenía? Tenía 5, ¿no? Sí. Listo, y aquí en resultado, yo qué es lo que voy a hacer, que esto que está aquí se cambie de fecha, ¿sí? Se cambie de fecha. Se cambie, por ejemplo, si ven que aquí tengo día, mes y año, le puedo poner que aparezca todo, de pronto toda la fecha completa, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a configurar nuestro macro? ¿Sí? Me pongo aquí en la parte de resultados, ¿sí? Y voy a la opción que dice programador, grabar macro. Aquí le voy a poner, qué sé yo, que se llama fecha, este macro. Acepto. Y está comenzando a grabar. Entonces, lo primero que voy a hacer es irme a la hoja 1 y estos datos que están aquí los voy a copiar y luego me voy a ir a la hoja 2 y los voy a pegar, ¿sí? Pegar, aquí ustedes seleccionan el tipo de pegado, en este caso pegar normal, igualito como estaba. Luego a estos datos le voy a dar clic derecho y le voy a poner formato de celda y voy a hacer que me ponga la fecha así, completa, con el día, mes y año, ¿sí? Pongo aceptar. Entonces, ahí luego, ¿qué voy a hacer? Voy a ampliar y ahí ya me aparece, ¿sí? Entonces aquí, ahí está resultado. Y luego le voy a poner detener grabación, por ejemplo. Ya está. Entonces voy a configurar aquí, ¿sí? Mi botón que se llame resultado, ¿sí?
o fecha, como lo quieran llamar. Entonces voy a insertar ilustración, voy a agregar una forma. Entonces aquí le voy a poner que esto es fecha, ¿no? O resultado, como quieran llamarlo. Listo. Entonces aquí ya está. Inicio. Voy a ponerle ahí, está. Y con negrita. Ya está. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a configurar esto de aquí, le voy a dar clic derecho y le pongo asignar macro. En este caso yo creé un macro que se llamaba fecha, ¿sí o no? Le doy clic en aceptar, ¿ya? Y ya está listo. Entonces me voy a ir a mi hoja 1, voy a borrar esta información que tengo aquí, ¿sí? Acuérdense que yo también había creado un botón que se llama borrar, lo puedo volver a trabajar aquí, pongo insertar, pero ¿qué pasa si yo acepto ese borrar? Ese borrar estaba configurado que borraba un determinado número de celdas, entonces podría que me dé error acá, ¿no? En este caso ya mismo lo probamos. Bien, entonces yo tengo aquí la fecha, pues yo me voy a colocar aquí, voy a poner otros datos, voy a poner por ejemplo el 1 de enero, bueno, de febrero del 2024. Acá voy a poner otra fecha, el 5 de junio del 2024. Aquí vamos a poner el 3 de septiembre de 1996, el 7 de enero del 2014. Y aquí, qué sé yo, voy a poner el 8 de agosto del 2000. Se me ocurre. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacía la macro? Simplemente cogía estos datos que estaban aquí, los pegaba acá, ¿verdad? Si ven que aquí aparecen datos diferentes y los convertía en esta fecha, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando tengo datos aquí. Debería de montarlos, ¿verdad? Entonces, voy a dar clic en fecha y si ven, efectivamente montó los datos y aquí puso los datos nuevos. Y ahí ya está configurada mi macro. Simplemente configuré. La macro hace todo lo que ustedes quieran, siempre y cuando ustedes le den bien la instrucción de lo que quieren hacer. Creo que la más común fue la que ustedes han visto con mayor frecuencia, es la que probamos primerito, ¿no? Donde ustedes ponían el nombre, llenaban en alguna tablita y se iban todos los registros a otra hoja de cálculo, que también podíamos haber hecho eso. No que aparecieran en la misma hoja como teníamos, sino que se iban a otra hoja de cálculo como lo hice en este momento. Aquí los datos no los puse en esta hoja. ¿Dónde los puse? En la otra hoja de cálculo, ¿sí? Y simplemente funcionó. Lo mismo pasará si yo quisiera convertir esto de mayúsculas a minúsculas, por ejemplo. Igualito, ¿sí? Igualito va a pasar. Yo puedo crear aquí un dato, otro macro. Entonces voy a poner aquí de pronto dato 2. ¿Sí? Y aquí voy a poner a propósito con minúscula. Luis, Lorena, Juan, Pedro, por ejemplo, Roberto. Todo está con minúsculas, ¿sí ven? Y yo quiero trabajar con la función mayúscula. Entonces, así mismo acá en resultados, de pronto yo puedo poner, bueno, un resultado 2. Lo voy a poner del lado de acá. Déjeme mover se me ejecuta no me deja porque está, tendría que quitarle. Déjeme asignar macro. Y en este caso, si se van a la opción de modificar, ¿cierto? Me olvidaba de decirles, le va a aparecer todo los pasos que hice. Aquí está toda la configuración, todo lo que grabó la máquina, ¿no? Si yo quisiera hacer algún cambio, lo podría hacer desde la parte de aquí también, si no la quiero trabajar desde la columna. Si ven que aquí que está diciendo que está copiando, me fui, luego copié, me fui a la página Sheet. Si ven que esa es la hoja resultados, y en la hoja resultados de la celda B2 hasta la B6 la seleccioné y luego que hice paste, que hice fue pegar y luego esto aquí si ya lo creé a macro, pone false y aquí pone que le di el formato de la celda a día, mes y año, ¿sí ven? Si se fijan, y esto es todo, si yo quisiera aquí cambiar alguna cosa o el rango, por ejemplo, que no sea hasta la B6, lo puedo hacer y lo grabo. ¿Cómo llegué a esta pantalla? Me voy nuevamente aquí arribita, si ven que está la pantallita de Excel y regresé aquí. Simplemente me fui aquí y di la opción de asignar macro y ahí me fui a la opción de modificar. Y ahí me envía pues a la parte de programación donde yo puedo hacer las modificaciones desde la parte de programación o la puedo hacer desde esta parte de acá. Si la quiero hacer desde esta parte de acá, pues simplemente me tocaría volver a grabar otro macro. Entonces en este caso, para no dañar esa que está ahí, voy a poner aquí resultados 2 y aquí voy a grabar mi otro macro. ¿Ya?
¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí tengo mi hoja 1, si ven que tengo estos datos que están en minúscula y aquí en resultados 2, yo lo que quiero es que me cambie a mayúscula, ¿sí? Entonces, muy bien. ¿Qué es lo que yo haría? Bueno, voy nuevamente a grabar mi macro, ¿no? Entonces me pongo aquí en programador, grabar macro. Aquí le pongo resultados 2, por ejemplo, o mayúscula, que se va a llamar mi botón, mayúscula, acepto y listo. Entonces, ya está grabando mi macro. Me voy a la hoja número 1, voy a copiar estos datos que están aquí. Entonces, si la máquina está grabando que grabé o copié desde la celda D2 a la D6, pongo copiar, me voy a la hoja que dice resultados 2, aquí pongo pegar normal, ¿sí ven? Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, aquí yo lo que voy a hacer es, acá al ladito, para que ustedes vean, voy a establecer la función mayúscula. Igual, o directamente puede haber puesto la mayúscula acá, ¿no? Y cojo que todo esto que está aquí lo va a convertir en mayúscula, doy enter y listo. ¿Sí ven? Ahí está. Ahí ya se grabó mi macro. Pongo detener grabación. Y aquí yo voy a habilitar ese botón que diga complemento, ilustración, formas. Voy a seleccionar nuevamente y aquí voy a poner que diga mayúscula. Ustedes pudieron haber hecho directamente, ¿no? Que aquí de una vez ustedes ponían la función y que la arrastre de allá y no repetíamos los datos. Pero en este caso me olvidé y por eso le hice doble columna, ¿ya? Pero ustedes lo pueden hacer mucho mejor. Recuérdense que la macro lo que hace es grabar todos mis movimientos, ¿sí? Todo el proceso que estoy haciendo. Y está mayúscula. Ya. Ahora, ¿qué es la otra parte? Doy clic derecho, ¿verdad? Y le pongo aquí asignar macro. En este caso, mi macro, ¿cómo se llama? Mayúscula. Y pongo aceptar. Y ahí ya está configurado mi botón. Entonces me voy aquí a esta primera hoja y aquí le voy a cambiar a otros nombres y de otros personajes para que ustedes puedan ver. Entonces vamos a poner aquí a Elisa, con minúscula, ¿no? Para probar mayúscula, Elisa. Vamos a poner a Daniel, a Kevin. ¿Sí? Vamos a poner a otro más. A Jeremy. Y vamos a poner a Gabriel. ¿Ya? Listo. Muy bien. Luego, ¿qué es lo que hacía? Me voy aquí a resultados 2 y voy a activar mayúscula. ¿Y qué es lo que hizo? Pasó, si ven, copió y enseguida le cambió a mayúscula. Y ahí está funcionando mi macro. Si yo quisiera que me borre estos resultados, pues simplemente cojo, marco, borro, pero pongo grabar macro, ¿verdad? Y hago solamente que marco todo eso, suprimo y queda limpiecito y puedo dejar grabado el botón borrar, ¿sí? Es muy fácil, no es complicado trabajar con macros. Lo complicado es que a veces nos olvidamos de algún procedimiento y por eso no se nos ejecuta correctamente, ¿sí? Aquí está el primer ejercicio que hicimos, que simplemente este sí está funcionando, ¿no? Función guardar, función borrar. Yo pude haber hecho lo mismo, que estos datos, en vez de almacenarse aquí, se almacenen en esta hoja de cálculo que está acá. Lo pude haber hecho tranquilamente, no había ningún problema, como se los demostré ahorita, moviéndome de una hoja a otra hoja. Vamos a hacer la última prueba de esto que ya estaba grabado, porque el tiempo se nos avanzó, para que vean sus compañeros. Entonces aquí voy a poner a uno de los estudiantes. Entonces vamos a poner aquí a Elisa Campuzano, ¿sí? Vamos a poner que la asignatura es redes, que el docente es Jorge Plaza y que la calificación es 8, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Como ya tengo programado que los datos que están aquí se insertan acá, simplemente pongo la opción que dice guardar. Y si ven, aquí se aumentó, aquí se agregó a Elisa. Ahora, yo puedo activar el botón borrar, por supuesto, porque yo lo que hice fue grabar un macro que marcaba o seleccionaba esto y quedaba limpiecito. Entonces doy clic en borrar y si ven, se borró. Y listo, ya está. Así de fácil y sencillo es poder trabajar con macros.
Si yo quiero que se graben todos esos cambios, ya saben ustedes, en este caso solo pongo guardar porque ya lo grabé como en archivo, guardar como, bueno, lo ponen en la ruta que ustedes quieran y lo tienen que grabar como libro de Excel habilitado para macros. Si ven que el icono es diferente, tiene aquí como un cuadrito. ¿Qué pasa si no lo grabo como macros? Bueno, le va a aparecer esta matriz que está aquí, pero estos botones no van a estar funcionando. O cuando los activa le va a aparecer un error. ¿Por qué? Porque no está enlazado, ¿sí? Entonces tienen que grabarlo como documento de macro para que les grabe con todo lo que hicieron, ¿sí? No sé si hasta ahí existe alguna pregunta de cómo crear un macro, chicos. ¿Se pudo comprender? ¿Jóvenes? Sí, Miss. Sí, Miss. Ok, chicos, bien, gracias a sus compañeros que pudieron responder. Voy a dejar de compartir el tiempo avanzado y bueno, voy a tomarles la asistencia. Gracias a aquellos que pudieron contestar indicando que sí se había comprendido, ¿no? Bueno, entonces ya tienen para divertirse probando el tema de macros. Pueden hacer infinidad de cosas con macros. Es súper chévere eso. Les va a ahorrar bastante tiempo, sobre todo en trabajos que son repetitivos o cosas que sean repetitivas, ¿no? Se ve más interesante una matriz que esté con macros que una matriz pues que no lo tuviera, ¿ya? Entonces, bueno, esperen un ratito que voy a habilitar la página para poderles tomar la asistencia. Bien, chicos, presten atención a la asistencia. Aguayo. Álvarez. Presente. Ok. Armijos. Buenas noches, presente. Ok. Ávila. Basurto. Presente. Ok, Ávila. Basurto. Presente. Ok. Presente. Ok, Basurto. Camacho. Presente. Ok. Campuzano. Presente. Ok. Cantos. Presente. Ok. Celda. Centeno. Presente. Ok, Centeno. Chavarría. Presente. Ok. Cuesta. Buenas noches, presente. Buenas noches. Estrada. Presente. Ok. Granados. Buenas noches, Miss. Presente. Ok. Buenas noches. Herrera Kevin. Presente. Ok. Herrera Osvaldo. Presente. Ok. Junco Doménica. Presente. Ok. Lavalle Jonathan. Presente. Lema. Presente. Ok. Yangari. Presente, ingeniero. Ok. Márquez, perdón. Mejía. Navarro. Buenas noches, presente. Mejía. Ok, Mejía. Buenas noches, Navarro, presente. Ok. Ok, Mejía, ok, Navarro. Pedroso. Buenas noches, presente. Ok. Pisa. Buenas noches, Miss. Presente. Buenas noches. Kelal. Buenas noches, presente. Buenas noches. Quintana. Buenas noches, presente, Miss. Ok. Ok, Márquez, ya te puse la asistencia. Ramos. Buenas Re- noches, mi presente. Ok, Ramos. Reyes. Rivera. Presente, buenas noches. Ok, Reyes. Ok. Rivera. Presente. Ok, Presente. Rivera. Rodríguez. Presente, Miss. Ok. Sabando. Presente. Ok. Saltos.
Buenas noches, Miss, presente. Ok. Santana, Presente, Miss. Buenas noches. buenas noches. Soriano, Presente. ok. Torres, Presente, buenas noches. buenas noches. Tupaco, Buenas noches, presente. ok. Velázquez, Presente, buenas noches. buenas noches. Vinces, Presente. ok. Yepes, Presente. ok. A ver que se salía Yepes. Bueno, repito los que no me contestaron. Aguayo, Zelda, sí, yo supongo que no están en clase. Listo. Bien, chicos, eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Su asistencia ha sido registrada. Nos vemos la próxima semana en el examen que tenemos que realizar. Ya les compartí las diapositivas de lo que hemos visto a la parte teórica de la unidad número 1. Y bueno, pues la parte práctica les va a tocar revisar cada uno de los ejercicios que hemos venido realizando. El examen del primer parcial incluye lo que vimos hoy, que es macros, y también vimos tablas dinámicas, que son dos temas bastante sencillos. Parecieran complicados, pero no lo son. Realmente es cuestión de ponerse a practicar. Bueno, sin más preámbulos, nos vemos en la próxima clase en el examen. Bendiciones, jóvenes.